Un cordial saludo, mi nombre es Miguel Giovanni Guayara Gutiérrez. Yo escogí los ejercicios de la sección 24.1, los ejercicios 4 y 9. En el caso del ejercicio número 4, dice lo siguiente: considera una caja triangular en un campo eléctrico E igual a 7.8 por 10 a la 4 newtons sobre coulombs, como se muestra en la figura 24.23. Calcule el flujo eléctrico a través de A, la superficie vertical de la izquierda, A', B, la superficie inclinada A, que sería esta superficie A, y C, la superficie entera de la caja. Bueno, los datos que nos dan es que el campo eléctrico es igual a 7.8 por 10 a la 4 newton sobre coulombs. Y la ecuación que vamos a utilizar es que el flujo eléctrico es igual a la integral de E, que sería el campo eléctrico multiplicado por la derivada de el área de la superficie, ya que nos dan el valor del campo eléctrico. En caso de que no nos dieran el valor del campo eléctrico, podríamos usar esta fórmula que nos involucra lo que es el valor de la carga, ¿sí? Nos dice que el flujo eléctrico es igual a la carga multiplicado por N por E, campo eléctrico, dividido entre epsilon sub 0. Pero como nos dan el valor del campo eléctrico, utilizamos esta fórmula. Bueno, para la solución del punto A, la superficie vertical izquierda A', eh, la volví a dibujar para la facilidad de la solución del ejercicio. En este caso sería A', que sería este lado de la cara que se ve en la figura, ¿sí? La dibujé de esta forma. A través de esta cara no pasa ninguna flecha o línea de campo eléctrico. ¿Por qué razón? Porque, pues, como podemos ver, las líneas pues van de forma recta y no toca lo que es esta cara, la cara posterior de acá, ni la cara de abajo, de la parte inferior. Por ende, el flujo eléctrico en las superficies de estas caras da como resultado cero, por ende no las tenemos en cuenta. Para poder solucionar el punto B, la superficie inclinada A, que sería esta que podemos ver acá, por esta superficie sí pasan líneas de campo eléctrico, por ende sí tiene un flujo eléctrico. ¿Cómo lo hallamos? Empleamos la fórmula que dice que el flujo eléctrico es igual a E, que sería el campo eléctrico multiplicado por S, que sería el área de la superficie, multiplicado por el coseno del ángulo. ¿De cuál ángulo? Del ángulo que se forma entre la línea de campo eléctrico y el área de la superficie de forma perpendicular. Entonces, como podemos verlo, es 60 grados. ¿Por qué razón? Porque entre ángulos perpendiculares existe el mismo ángulo, ¿sí? Por ende, ahora lo único que tenemos que hacer es despejar, bueno, para hallar el área de la superficie, de esta superficie inclinada, utilizamos lo que es este ángulo que tenemos acá, 60 grados. Podemos utilizar el coseno para hallar este lado de acá del triángulo. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? El coseno de 60, que sería este ángulo, es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente es este lado que tenemos acá, que según el ejercicio nos dice que es 10 centímetros. Bueno, lo que hacemos es despejar. Dice que el coseno de 60 multiplicado, porque este está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Coseno de 60 por h, que sería la hipotenusa, es igual al cateto adyacente. Despejamos a h, porque aquí está multiplicando, el coseno de 60 pasa a dividir al otro lado. H es igual a cateto adyacente sobre el coseno de 60. Ahora sí, para hallar la hipotenusa, que sería el lado que nos falta para poder hallar el área de la superficie, decimos que h es igual a 10 centímetros, ya reemplazando el valor del cateto adyacente del ángulo dividido entre el coseno de 60. Esto es igual a 20 centímetros, o lo que es igual a 0,2 metros. Igual, 10 centímetros es igual a 0,1 metros. Ahora sí podemos hallar lo que es el área de la superficie, sea base por altura o largo por ancho. En este caso vendría siendo 30 centímetros y lo que ya hallamos 20 centímetros. Entonces lo ponemos en metros, nos daría 0,3 metros multiplicado por 0,2 metros. Esto es igual a 0,06 metros cuadrados. Este sería el valor del área de la superficie.
reemplazamos en la fórmula y nos dice que el flujo eléctrico es igual a 7.8 por 10 a la 4 multiplicado por el área de la superficie, que es 0,06 metros cuadrados, multiplicado por el coseno de 60. Hacemos esto en la calculadora y nos da 2340 newtons sobre coulombs por metro cuadrado. Bueno, para el literal C, la superficie entera de la caja, debemos sumar todas las caras con sus respectivos flujos eléctricos. Bueno, como ya lo habíamos denotado en el principio del ejercicio, lo que sería esta parte de acá, este lado de la caja y este lado y la parte inferior, no se toman en cuenta porque su flujo eléctrico da cero, entonces no se suman en este caso. Lo que nos falta hallar para poder hallar el flujo eléctrico total de la caja sería esta parte de atrás de la caja. ¿Cómo lo hallamos? Pues yo decidí llamarlo B en este ejercicio y pues lo hallamos con la fórmula. B es igual el flujo eléctrico en B en esta superficie es igual al campo eléctrico multiplicado por el área de la superficie por el coseno del ángulo. Y reemplazamos 7.8 por 10 a la 4, que es el valor del campo eléctrico, multiplicado por el área de la superficie. ¿Cómo lo hallamos? Hallando pues sea base por altura o largo por ancho. 10 centímetros multiplicado por 30 centímetros, que son los valores que nos dieron en el ejercicio, en el inicio del ejercicio. 10 centímetros y 30 centímetros. O lo que es igual a 0,1 metros y 0,3 metros. Esto nos da como resultado 0,03 metros cuadrados. Reemplazamos en la fórmula y lo multiplicamos por el coseno que se forma entre lo que sería la línea de campo eléctrico y el ángulo que se forma entre el área de la superficie de forma perpendicular a el campo eléctrico, ¿sí? Entonces, como el campo eléctrico se dirige en esta dirección, esta parte, como es la superficie, se dirige de forma contraria. Entonces, por eso es 180, por el ángulo que se forma entre ambos. Y esto nos da como resultado que el flujo eléctrico en esta superficie es igual a menos 2340 newtons sobre coulombs por metro cuadrado. Ya para hallar lo que es el flujo total de toda la caja, se suman lo que es las caras, los flujos de las caras de las superficies. En este caso sería que el flujo total es 2340 newtons sobre coulombs por metro cuadrado más menos 2340 newtons sobre coulombs por metro cuadrado. Pues en este caso nos da que el flujo eléctrico es cero, porque en toda figura cerrada el flujo eléctrico total siempre es cero. Bueno, ahora pasando al punto 9, nos dice lo siguiente: una pirámide cuadrada cuya base tiene de lado 6 metros y de altura 4 metros se coloca en un campo eléctrico vertical de 52 newtons sobre coulombs. Calcule el flujo eléctrico total a través de las 4 superficies inclinadas de la pirámide. Bueno, en este caso nos imaginamos cómo es la pirámide, ¿no? Nos dan el valor de la base de la pirámide, que tiene de lado 6 metros. Entonces, como es cuadrada, tiene 6 metros acá, 6 metros acá y 6 metros acá. Y nos dice que la altura de la pirámide como tal no es de acá hasta acá, sino desde el centro de la base hasta la punta de la pirámide es de 4 metros. Se coloca en un campo eléctrico vertical, es decir, que las líneas de campo eléctrico van de forma vertical, bien sea hacia arriba o hacia abajo, pero de forma vertical. Es de 52 newtons sobre coulombs. Y nos piden hallar el flujo eléctrico total a través de las 4 superficies inclinadas, que sería esta y esta. Bueno, para poder empezar a realizar este ejercicio, para poderlo solucionar, hacemos uso de Pitágoras. Pitágoras nos dice que el cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. En este caso dividimos la pirámide en lo que es, bueno, 3 metros y 3 metros para poder hallar lo que es la distancia de la hipotenusa desde el centro de la altura de 4 metros de la pirámide y la hipotenusa.
¿no? Entonces sería 4 metros al cuadrado, que sería la cateto 1, más 3 metros al cuadrado, que sería el cateto 2, es igual a hipotenusa al cuadrado. 4 por 4, 16, y 3 por 3, 9. 16 más 9 metros es igual a la hipotenusa al cuadrado. 16 más 9 nos da 25 metros, es igual a la hipotenusa al cuadrado. Despejamos h y nos queda que h es igual a la raíz de 25. La raíz de 25 nos da 5 metros, por ende la distancia entre esto y esto es 5 metros. Ahora que tenemos estos valores, ahí sí podemos aplicar la fórmula para hallar el flujo eléctrico en esta superficie inclinada del triángulo. Bueno, pues al hallar este flujo eléctrico, prácticamente pues sería sumar cada flujo y como son iguales, nos daría el mismo valor. Ahora sí empleamos la fórmula. Bueno, lo primero es que para este ejercicio yo supuse que las líneas de campo eléctrico iban hacia arriba, eh, dando las líneas en lo que sería la parte inferior, que tiene 6 metros de lado. ¿Sí? Como es cuadrada, pues 6 metros en cada lado del cuadrado, ¿sí? De la pirámide. Esto pues primero lo que tenemos que sacar es el flujo eléctrico que pasa por la superficie inferior, ¿sí? Entonces el flujo eléctrico de la base es igual a el campo eléctrico, que sería 52 newton sobre coulombs, multiplicado por el área de la superficie. ¿De cuál superficie? Pues de la superficie de la base. Esto lo hallamos pues multiplicando pues base por altura o largo por ancho. 6 metros multiplicado por 6 metros, 6 por 6, 36 metros cuadrados. Reemplazamos 52 newton sobre coulombs multiplicado por 36 metros cuadrados por el coseno del ángulo que se forma entre lo que es el campo eléctrico y la perpendicularidad del área de la superficie. ¿Sí? Entonces, como las líneas de campo van hacia allá, de forma opuesta, perpendicular al área de la superficie, iría la otra línea. Por ende, el ángulo que se forma entre ambos es 180 grados. Por eso es por el coseno de 180. Hacemos esto en la calculadora y nos da como resultado que el flujo eléctrico en la base es igual a menos 1872 newton sobre coulombs por metro cuadrado. Bueno, ya que hallamos lo que es el flujo eléctrico en la base de la pirámide, podemos pasar a hallar lo que es la superficie de las superficies inclinadas, ¿sí? El flujo eléctrico en cada superficie inclinada. Esto pues primero lo podemos hacer utilizando lo que es la fórmula, pero pues antes de poder usar la fórmula tenemos que despejar los valores para poder emplearla. Lo primero que tenemos que hacer es hallar el ángulo entre la línea de campo eléctrico y el área de la superficie, ¿sí? Este ángulo que tenemos acá. ¿Cómo lo hallamos? Pues lo que tenemos acá es un lado y tenemos el otro lado y tenemos este ángulo, ¿sí? ¿Cómo lo hallamos? Pues usando lo que son las entidades. Tangente es igual a cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente. Como queremos hallar este ángulo, que vendría siendo este mismo ángulo, por lo que vimos anteriormente, que el ángulo entre la perpendicularidad de la superficie es el mismo ángulo, o sea que el ángulo que hallemos acá es este mismo ángulo. Entonces, ahora que sabemos esto, el cateto opuesto de este ángulo que queremos hallar, que sería el opuesto, 4 metros, dividido entre el cateto adyacente, que sería 3 metros, nos da como resultado 1,33. Tangente a la menos 1 de 1,33 nos da como resultado 53,06 grados. Redondeando, 53 grados, que sería el mismo ángulo que tenemos acá. Bien, ahora lo que también tenemos que hallar es el área de la superficie.
¿cómo lo podemos hallar? Pues el área de la superficie de, de un triángulo, el área de un triángulo es igual a la base por la altura dividido entre 2. Bueno, en este caso tenemos 6 metros multiplicado por 4 dividido entre 2. Nos da como resultado que el área de la superficie es 12 metros cuadrados. Por ende, ahora sí podemos reemplazar una fórmula. Pero pues antes de eso, pues quería mostrarles que no solamente se puede hacer con tangente, sino también con seno y con coseno. Seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, que sería el cateto opuesto 4 metros dividido entre la hipotenusa, que sería el valor que ya llamamos anteriormente, que es 5 metros. Nos da como resultado 0,8. El seno a la menos 1 de 0,8 nos da 53,1. El desfase es un poco pequeño, entonces casi no es notable, 53 grados. Con coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, cateto adyacente del ángulo es 3 metros dividido entre la hipotenusa, que es 5 metros, es igual a 0,6. Coseno a la menos 1 de 0,6 nos da 53,1. Entonces de estas tres formas se puede sacar el ángulo que necesitamos para reemplazar en la fórmula. Ahora sí, reemplazamos los valores que ya hallamos. Nos dice que el flujo eléctrico es igual al campo eléctrico por el área de la superficie por el coseno del ángulo que ya hallamos. Reemplazamos los valores. Entonces el flujo eléctrico de la superficie es igual a 52 newton sobre coulombs por 12 metros cuadrados, que sería el valor del área de la superficie que ya hallamos, multiplicado por el coseno del ángulo del el campo eléctrico, el ángulo que se forma entre el campo eléctrico y el área de la superficie, de forma perpendicular, ¿sí? Van hacia allá, entonces de forma perpendicular el área de la superficie iría hacia este lado, el vector. El ángulo que se forma es 53, redondeando, ¿no? Entonces ahora si multiplicamos esto en la calculadora nos da 375,53, perdón, redondeando, ¿no? Porque pues la cifra entera nos da 375,5325,744 newton sobre coulombs por metro cuadrado, ¿no? Bien, ahora el paso seguido para poder hallar el, el flujo eléctrico total de la pirámide sería sumar cada uno de los flujos que nos dio por cada superficie inclinada, ¿sí? En este caso, pues lo que tenemos que hacer es sumar el valor que nos dio anteriormente en la superficie 4 veces. ¿Por qué razón? Porque cada lado inclinado o cada superficie inclinada tienen el mismo campo eléctrico, tienen la misma área de la superficie y el mismo ángulo entre el campo y el área de la superficie, ¿sí? Pues porque todos los lados de la pirámide son iguales. Por ende, en la fórmula siempre nos va a dar el mismo resultado, que es 375,53 redondeándolo. Entonces solamente nos faltaría sumarlos. El flujo eléctrico total es igual a 375,53 puntos seguidos, porque son las cifras exactas, más 375,53 más 375,53 más 375,53 menos el flujo eléctrico que nos dio de la base, que sería menos 1872. Esto sería igual a prácticamente el número larguito que nos dio ahí atrás, exacto, 375,5325,744 multiplicado por 4, porque serían los cuatro flujos por cada superficie inclinada, menos 1872. En este caso nos daría igual a 1502,130,298, la cifra exacta, menos 1872. Esto nos da como resultado un número negativo, menos 369,86 newton sobre coulombs por metro cuadrado,
que ese sería el valor del flujo total por la pirámide.